Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este estudio. Padre, te pedimos en este momento que nos hables a través de tu palabra y que estas personas que estamos estudiando, estos ejemplos de hombres que estuvieron en el pasado, nos ayuden también a nuestra vida hoy. Te pedimos que si hay algo en nuestro ser, en nuestra persona que no está de acuerdo con tu palabra, Señor, que nos ayudes hoy, en este momento, a ser transformados por ella, para la gloria y honra del único que se merece la gloria, que es tu Hijo Jesucristo, y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio de Mateo, de los apóstoles. Vimos que estos hombres no eran unos hombres muy especiales, de hecho eran hombres comunes y corrientes. Evis Carballosa, uno de los comentaristas, los llama los proletariados, ese es el apodo o el nombre que les pone, los proletariados de la época. Y Jesús los escoge, pero no los escoge porque ellos sean unas personas muy especiales o porque ellos tuvieran unas características especiales, simplemente porque le plació escogerlos. Los escoge, los llama y los entrena para hacer una tarea muy especial. Thomas Watson dice de ese llamado de estos hombres. Thomas Watson fue un puritano que vivió por los 1600 y dice estas palabras acerca de este llamado. Dice: el abogado que suplica en la corte puede tener tan buenos dones como el juez que se sienta sobre el estrado, pero alguien en el estrado debe tener una comisión legal antes de sentarse como juez. Si es así en materia civil, mucho más en asuntos eclesiásticos, que son de mayor preocupación. Aquellos, por lo tanto, que usurpen la obra del ministerio sin ser solemnemente apartados para ello, descubren más orgullo que celo y no pueden esperar ninguna bendición. Yo creo que esto es cierto. Y lo dice porque hay verdaderamente un llamado. Hay un llamado y estos 12 en realidad fueron llamados para el ministerio. No se llamaron a ellos mismos. Ellos no dijeron: yo soy pastor, o yo soy líder, o yo quiero ser. Es llamado al ministerio. Escuchaba no hace tanto a alguien que me contaba que estaba esperando para poder servir, que alguien le llamara y le dijera: ¿por qué no sirve? A veces sucede así mismo con los líderes. La gente se queda esperando a que alguien le apunte y diga: es un llamado, yo lo estoy llamando como pastor o como líder. No, Dios mismo pone el llamado en el corazón, es un llamado de Dios. Así es. Y en esta lista encontramos, en esta lista que acabamos de leer, una lista, es la lista de los 12 apóstoles que fueron llamados. Y probablemente a algunos de ustedes les gustaría estar en la lista, de ser de los apóstoles, los líderes de la iglesia primitiva. Y a cada uno de ellos, cada una de estas personas, Dios les llamó y les dio una oferta, les dio una tarea que era llevar el evangelio a todas las naciones. Una tarea muy importante. Y estos 12 apóstoles fueron escogidos por Dios. Entonces, si alguien quiere estar en una lista, hay una lista más importante que esta, en la que sí debe estar. Hay un libro que no tiene nada más que solo nombres, y ese libro es en el libro en donde deberíamos estar, donde cada uno debe estar, y es el libro de la vida. Esa lista es más importante que cualquiera. Entonces, antes de alguien de pensar estar en la lista, a ver si estamos en la lista de los líderes, de llamados al ministerio, esto es lo primero que tiene que saber. Primero tiene que creer el evangelio, es lo primero. Que todos son pecadores, todos somos pecadores. El evangelio es un mensaje claro. El evangelio es un mensaje coherente para todas las personas. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Pecar significa que se ha quebrantado el estándar perfecto que Dios ha impuesto sobre este mundo. Y como consecuencia, el hombre ha pecado porque peca. Desde el mismo inicio del hombre, Adán, cuando se encontraba con Adán y Eva en el Edén, él pecó y por eso cada parte suya y mía está corrompida por el pecado. Cada pensamiento, cada emoción, todo nuestro ser está corrompido por el pecado. De hecho, nadie ni siquiera busca a Dios. Entonces, esa es una realidad. Cuando ya uno reconoce esa realidad, que es pecador, se entera de otra parte, que hay un castigo por el pecado y el castigo es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Paga? ¿Cuál es la paga? La paga es el dinero. Es como si yo a una persona que trabaja le pago por su trabajo o por su servicio y es lo que se merece. Una persona trabaja y se merece su paga. Nosotros nos merecemos la muerte por el pecado. Dice Romanos 23 dice que la muerte es la paga por el pecado. Es lo que se ha ganado o lo que no, yo me he ganado. Todos nos hemos ganado eso. Todos merecemos morir y vivir separados de la vida de Dios y para siempre. Claro que hay unas buenas noticias. Las buenas noticias es que a pesar de que yo no puedo agradar a Dios, Él sí envió a su Hijo Jesucristo, vino a esta tierra y esas son las nuevas noticias del Evangelio. Cristo muere y muere por cada uno de los que creen en Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque merecemos la muerte por nuestro pecado, Jesús ha pagado el precio, Él pagó el castigo, Él murió en su lugar y murió en mi lugar. 3 días después de haber muerto, resucita entre los muertos, demostrando que el pecado ha sido conquistado. Lo primero es que usted sea salvo a través de la fe en Cristo. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, mas es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Puede confiar en Jesús para perdonarle y darle vida eterna en vez de muerte eterna. Mi pregunta es, ¿está usted listo para creer? ¿Está listo para recibir el regalo de Dios, el cual es su Hijo Jesucristo? Si es así, crea en Cristo y sométase a Él. ¿Está arrepentido? Pídale que le salve. Dígale que entiende que sus pecados le han separado y que no ha seguido sus leyes y que está arrepentido. Pídale que le salve. Dígale que cree en su Hijo Jesucristo, que Él murió por sus pecados, que fue resucitado de los muertos, que está vivo y que escucha sus palabras. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo. Este es el mensaje. Ese es el mensaje, es todo el mensaje. Es el mensaje que se debe creer antes de considerar ni siquiera entrar a un ministerio. Es creer el mensaje. Alguno me dirá, bueno, yo ya soy salvo. Ya ese mensaje yo ya me lo conozco. Puedo entrar al liderazgo. Y yo le digo que para aquellos que son salvos, no necesariamente Dios lo está llamando al ministerio de liderar. Puede que sí, pero debe ser llamado por Dios para esto. Lo que sí estamos seguros es que los 12 apóstoles fueron llamados, esos estaban llamados a llevar un mensaje. Estos hombres comunes y corrientes creyeron el mensaje y fueron llamados a proclamarlo. Son seleccionados, son elegidos, son separados por Cristo como los apóstoles. Piense en esos resultados maravillosos que estos hombres lograron. Esta selección, Él escogió a estos hombres comunes y corrientes y los llevó a predicar el Evangelio. Y la historia cambió, la historia fue transformada, cambiada completamente desde el momento que ellos empezaron a llevar ese mensaje. Al principio, el mundo que hacía les perseguía, los quería matar, el mundo quería matar a los apóstoles. Hoy en día el mundo se rinde a los pies de los apóstoles. El poder que dio
que Dios les dio a estos hombres, Corrientes produjo muchos grandes resultados, hombres sin rangos. Si no hubiera sido por la obra de Dios, no se hubiera podido haber hecho nada. Y siempre ha sido así, siempre lo será. Es la forma como Dios obra. Si alguien cree que es llamado y no lo es, no hay poder en su ministerio, porque Dios no está ahí. En Mateo vemos la lista completa, 12 hombres que son seleccionados, pero inclusive dentro de esos 12, pocos se destacan. Hay unos que no se destacan. Hay que tener en cuenta que así no todos sean destacados, todos fueron buenos trabajadores, todos trabajaron como para Cristo, no para ser prominentes. Y de hecho Dios observa inclusive aquellas personas que quieren trabajar, que están en la lista de los salvos y quieren es trabajar simplemente. Lo primero es estar en esa lista más importante de todas, que es el libro de la vida. Entender también que así no esté en la lista de los más prominentes, Dios se complace con su servicio. Hay uno en la lista de los apóstoles que inclusive no está en la lista más importante, en la lista del libro de la vida. ¿Recuerdan quién es? Judas Iscariote. Estaba en la lista de los apóstoles, pero no estaba en la lista más importante, no estaba allí. Que no le pase a usted que está en la lista del servicio y no esté en la lista que debe estar. Asimismo podemos leer cómo esta lista, podemos pensar como listas de personas en la iglesia. Los 12 eran todos diferentes temperamentos, diferentes personalidades, y la predicación del evangelio, esa belleza de la predicación del evangelio es que nos trae personas de diferentes contextos, de diferentes personalidades, géneros, edades, gustos, y todos forman parte de la iglesia. Y aquí vemos algunas personas como ellas, diferentes. Y ya hemos estudiado un poco de ese primer grupo. Hay 3 grupos aquí en estas listas. Hay 3 pares de hermanos, por ejemplo. Hay 3 pares de hermanos en la lista. Hay Pedro y Andrés, que son hermanos, Juan y Jacobo, que son hermanos, y Tadeo o Judas y Jacobo el menor son hermanos. Entonces hoy vamos a estudiar a estos 2 que no son tan prominentes como Pedro, por ejemplo, que vimos la semana pasada, que era el líder de los 12, pero igual la vida de estos hombres trajo gloria a Cristo. Y el otro, uno es Andrés y el otro es Jacobo. Vamos a verlos a ellos. Ahí están en Mateo 10, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Primera lista. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Ahí está Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, la última lista, el que también le entregó. Este es el grupo oficial de los 12 apóstoles. Sabemos que al leer los evangelios, que el Señor llamó a muchas otras personas, muchos otros discípulos. Sin duda, el ministerio de Jesucristo trajo mucha gente se acercaba, pero el Señor solamente escoge a estos 12 para llevar ese mensaje del evangelio. La comisión era llevar el mensaje a todas las naciones y fue lo que hicieron. Empezaron a viajar por todo el mundo conocido de la época. Pero antes de simplemente escogerlos o llamarlos, es cierto que los llama, pero también los entrena. Hay un periodo de preparación y capacitación. En Marcos 13:13, que encontramos un pasaje paralelo al que acabamos de leer, dice esto, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cada uno de estos hombres fue escogido por el Señor y personalmente capacitado antes de salir a proclamar el evangelio y transformar el mundo con ese mensaje de salvación. Y como les he dicho, estos hombres no eran nada especial, no eran summa cum laude o
magna cum laude, probablemente no saben de qué estoy hablando, o no es tan común, pero es lo que se usa en las universidades para las personas que tienen, yo tampoco sabía, no crean que soy, son las personas que sacan buenas notas. Entonces no eran ni siquiera esto, no eran personas no eran buenos estudiantes ni nada, eran simples personas comunes y corrientes. Nada especial, nada que lo reconociera, que hiciera de ellos una preferencia, que Dios o Jesús los escoge como de una manera de decir, yo voy a escoger a este que es muy especial. No lo hizo de esa forma. Dios lleva su obra a través de personas ordinarias, comunes y corrientes. Ese es el patrón de Dios. Ha sido el patrón de Dios todo el tiempo. No usar la sabiduría humana o las palabras persuasivas de hombres, sino usar vasijas rotas para que Él sea el que se lleva toda la gloria. Hay varios ejemplos de esto. Miremos Moisés, miremos a Éxodo 3, 1 y 15. Ahí vemos a Moisés. Vengan conmigo a Éxodo 3. Éxodo 3 dice, ¿llegaron ya? Éxodo, ¿sí? ¿Todo el mundo? Y Moisés, aquí vemos el llamado, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 3:3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Lo han escuchado ustedes, lo hemos escuchado todos. Dios no está limitado a las flaquezas del hombre. Moisés se veía a sí mismo como una persona que no era capacitada para esa tarea. ¿Quién soy yo? Dice. ¿Quién soy yo? Para ir a presentarse a Faraón y fuera de eso ir y hablar al pueblo de Israel. No depende del hombre. Dios no depende del hombre. El hombre no es indispensable. Dios concedió una victoria grandiosa a Moisés como el líder del pueblo de Israel. ¿Recuerdan las plagas?
Moisés no hizo nada y las plagas cubrieron o juzgaron al pueblo de Egipto. Dios no está limitado, Dios no se limita cuando desea llevar esa obra singular. Él siempre utiliza hombres comunes que Él escoge y que están dispuestos a servirle. Esa es la idea. Dios lo hizo así con Moisés y lo hizo con muchos otros hombres que encontramos en las Escrituras. Y de estos, los 12, vemos exactamente lo mismo. Él usó a 12 hombres comunes y corrientes para expandir el Evangelio a través de todo el mundo conocido, sus apóstoles. Y hemos estudiado ya al primero de ellos, que es Pedro. Hoy continuamos con Andrés, que está ahí en la lista. Regresen a la lista, sí. Andrés, Mateo 10, 2. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Andrés era hermano de Pedro, ya es claro, era hermano de Pedro. Pero vemos que él como sí mismo no es tan importante, porque el importante es Pedro. Él simplemente es el hermano de Pedro. Se conoce como el hermano. Es por su hermandad que se conoce a Andrés. Es que se sabe algo de él. Hace unas semanas alguien, para darme información acerca de una iglesia, me dijo, es que es la iglesia donde va un futbolista. Y yo, porque no es que se conozca la iglesia, pero se conoce porque hay un futbolista que va allí. Seguramente a ustedes también les ha pasado, sin ofender a nadie, algunos trabajan con el presidente. Entonces es alguien que trabaja con el presidente, pero él no es nadie. Yo soy el hermano de una persona que le ha ido bien en su vida profesional, pero cuando llego allá yo soy el hermano, no soy nadie. En ninguna ocasión se menciona a Andrés como alguien que se resaltaba en ese grupo, sino lo contrario. Andrés siempre aparece en el trasfondo. De otro texto sabemos que Andrés era de una pequeña ciudad de Betsaida, porque Juan nos dice que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Juan 1:44, por eso lo sabemos. Además sabemos que él y su hermano Pedro más tarde se mudan a Capernaum, en la parte norte del mar de Galilea, donde juntos establecen un negocio de pesca. Además de conocer a Jesús, Andrés era un judío devoto. Él había venido por la predicación o había escuchado de la predicación de Juan el Bautista, se acerca, escucha, cree acerca del Mesías y sin duda, como ese discípulo de Juan, estaba ansioso de conocer quién era el Mesías, quién era Jesucristo. En los 3 evangelios vemos, o en los evangelios vemos 3 breves apariciones del apóstol. La primera la encontramos en Juan. Si quieren, vayan conmigo a Juan, capítulo 1. Con eso vamos a entender un poco acerca de Andrés. Juan, capítulo 1. Juan 1 y versículo 35. Al día siguiente, Juan el Bautista, estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés ve y cree en Jesús, quien había sido introducido o quien había sido presentado como el Cordero de Dios, ¿sí lo notaron? Inmediatamente, ¿cuál es la reacción? Fue introducir a su hermano Pedro al Mesías, es lo primero que hace. Él encontró, miren el 41, él encontró a su hermano Simón y le dijo,
hemos hallado el Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y después de este encuentro de Andrés y Pedro, continúan con su tarea de pescar en el mar de Galilea y vemos otra vez que el Señor se los encuentra. Esto sucede primero, luego en Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Ya estudiamos este texto antes, Mateo 4, versículo 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí observamos que Andrés es llamado a servir al Señor el mismo día de Pedro, el mismo día de Jacobo y el mismo día de Juan. Ese mismo día, estos cuatro son llamados. Primero se le presenta, pero este es el momento de su llamado a seguir a Cristo. Y este es el grupo más cercano de Cristo. Andrés tuvo ese privilegio de ser llamado como uno de los más cercanos. Fue el primero que conoció al Cordero de Dios. Sin embargo, Andrés nunca aparece como alguien que sobresale en el grupo. Solamente aparece como un siervo, como una persona casi imperceptible. ¿Quiere decir esto? Uno se pregunta, ¿quiere decir esto que su función fue menos importante que la función de los demás? No. Aunque públicamente no es notado, Andrés es el discípulo que introduce a su hermano Pedro a Jesús. Ya vimos en Juan 1:41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Podemos decir de Andrés que es el apóstol misionero. Tal vez no el más importante, no el más renombrado, no el líder, pero un siervo fiel. Siempre preocupado en traer a otras personas al conocimiento de su Señor, en traer a otras personas al conocimiento del Cordero de Dios, del Mesías, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién como aquel que llevó a aquellos hombres como Spurgeon, como Jonathan Edwards, como el mismo MacArthur, a la fe? Nadie los conoce. ¿Quién los conoce? Nadie sabe de ellos. En el capítulo 6 de Juan, vemos otra vez a Andrés en otro contexto muy distinto, una obra no muy notable, pero una obra clave. Juan 6, versículo 5. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, he aquí, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Noten qué está pasando acá. Hay una multitud que ha seguido a Jesucristo. Tenían hambre. ¿Qué iban a hacer? El Señor quiere enseñar una lección, especialmente a los discípulos, por supuesto. Jesús les hace la pregunta, ¿dónde compraremos pan para estos? El Señor sabía lo que iba a hacer. Igual les hace la pregunta. No sabían ellos, estas personas, no tenían dónde ir a comprar. No es como nosotros que en cualquier momento uno dice, tenemos 5,000 personas a Macro, o a la plaza, o a Bastos, alguna cosa así, que para alimentar 5,000 personas es fácil. Hay que tener el dinero, pero la comida está disponible.
Pero ellos no tenían ni dinero, ni tenían el lugar para hacerlo, y era muchísima gente. 5.000 personas son muchas. Es decir, que esto era imposible. Esto es imposible de resolver. Felipe contesta de una manera lógica, dice, 200 denarios de pan no serán suficientes para alimentar a estas 200 o estas 5.000 personas. 200 denarios de pan es equivalente a 200 días de trabajo. Esta circunstancia que es imposible, Andrés aparece y de una forma tímida, pero posiblemente demostrando fe en el poder de Dios, dice, en la multitud hay un jovencito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Él también sabía que eso no alcanzaba para todos ellos, por supuesto. Él ya conocía también de esto, él se metió entre la multitud de alguna forma, él ya se había mezclado allí, había establecido ciertos contactos y conocía quién tenía algo de comida. Uno de ellos era este chico, al que él mismo trae a Jesús para que Jesús mire a ver si va a hacer algo, para que haga algo. El Señor necesitaba a alguien que en fe diera un paso para que él hiciera su obra. ¿Y esta fe de quién fue? De Andrés, el hermano de Simón Pedro, pero siguen llamando. El de la fe es Andrés, pero sigue siendo llamado como el hermano de Simón. Siempre detrás del escenario este Andrés, siempre detrás, operando bajo la sombra del líder del grupo que era Pedro. Sin embargo, está cumpliendo con una misión clave en el ministerio del Señor. Si él no hubiera sido el que trajo al peladito al frente de Jesús, pues necesitábamos a Andrés, necesitábamos a alguien que lo trajera. En Juan 12, vamos a Juan 12, vemos en otro momento a Andrés otra vez, Juan 12, en otro contexto. Nos encontramos en este momento en la época de la celebración de la Pascua en Jerusalén, 12:20. Y había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos, pues, fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Piensen en esto, estos gentiles que están haciendo, vienen a adorar. Sin duda, han escuchado acerca de Jesús, quieren conocerle, vienen a Felipe, porque eran del mismo pueblo de Felipe, del mismo pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe viene y les comunica la noticia a Andrés, probablemente o posiblemente Felipe sabía que ya Andrés era conocido como el discípulo que traía a las personas a Cristo. Ya eso probablemente lo sabía Felipe. Y ya sabía que era el contacto, que era la persona a presentarles. Es como el soltero que le pide a un amigo que conoce una chica que es soltera, y entonces le dice, preséntemela. Él no se atreve a ir hasta allá. Es lo mismo, está presentando a Jesús a estos judíos. Tenemos que dar por sentado que estos gentiles hablaron con Jesús, pero por Andrés. Por eso fue que pudieron hablar con Jesús, porque Andrés los trajo. Bueno, y de todo esto, ¿qué podemos aprender de Andrés? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de estas tres, o qué podemos sacar como conclusión? En un sentido tenemos que deducir algunas cosas a la luz de las breves narraciones que tenemos acerca de este discípulo. No tenemos una biografía detallada de todo lo que él hizo. No tenemos un libro contándonos todos los detalles. Sabemos sí que trabajó a la sombra de otros, trabajó a la sombra de Pedro especialmente. Este hombre podríamos decir, fue un misionero de corazón porque él traía gente a Jesús. Andrés era un hombre sin pretensiones. Él estaba conforme con trabajar de forma callada sin que nadie lo notara. Era un hombre humilde. No quiso ser una competencia al liderazgo de su hermano. No estaba en busca de conseguir un puesto en el liderazgo. Él
simplemente se contentó con presentarle al Mesías y en un sentido real operar bajo la sombra de su hermano. Andrés fue un hombre de fe, de una fe quieta, sin bombos, sin platillos, sin mucho ruido. Él confió en el Señor simplemente y su poder. Confió en que si se los presentaba a él, Jesús iba a hacer algo con estas personas. Creo que podemos aprender de su vida, de Andrés, que el Señor escoge muchas personas para el ministerio, para llevar ese tipo de trabajo. No los más sobresalientes, no las más conocidas, no como el jugador de titular. Muchas personas ni siquiera nunca juegan. Mi hijo, el mayor, que jugaba fútbol, él jugó fútbol, entrenó toda la primaria y la secundaria y jugó muy pocas veces porque era el jugador que tenían para los entrenamientos. Así era, no jugaba. El día que lo pusieron en el equipo, pues para nosotros fotos y de todo. Porque él no jugaba. Entonces, él servía a todo el equipo. Así hay personas que sirven a todo el equipo. El Señor utiliza personas como Andrés en situaciones claves. Algunos probablemente se encuentran de ustedes en situaciones parecidas. Lo que el Señor espera de ustedes no es una posición de renombre o competencia, sino un ministerio humilde, un ministerio sirviendo al Señor. Él le recompensará ese ministerio en el momento oportuno, que lo hizo con Andrés. Bueno, primero tuvo que morir en una cruz. Él fue crucificado no de la misma forma que Jesucristo, sino en una cruz en forma de X, donde lentamente agonizó y mientras podía proclamaba a todas las personas, dice la tradición, que observaban, que pensaran en Cristo. Él proclamaba el Evangelio inclusive ahí. Después de 2 días murió. Fue uno de esos 12 apóstoles. Ocupó un lugar privilegiado en la historia de la iglesia, a pesar de haber sido simplemente un obrero detrás de cámaras. Andrés va a ser conocido en el futuro, ya que el Señor prometió que en su reinado milenial los 12 van a estar allí, con una posición de gobierno, con una posición de autoridad sobresaliente. Él va a estar, o su nombre va a estar en una de esas 12 puertas en la ciudad de Jerusalén. Ese es Andrés. Ese es Andrés. Fue una sombra en un grupo de apóstoles. Hay otro hombre, no vamos a tomar tanto en él, de este mismo grupo, que también fue una sombra. Su nombre es Jacobo. Mateo 10, encontramos otra vez. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo y Juan. Ahí encontramos a Jacobo. Un hombre similar a Andrés. Jacobo y Andrés eran similares porque los dos eran hermanos de Pedro y Juan. Y Pedro y Juan eran los hombres de renombre, las personas más conocidas. Tenemos información de Pedro y de Juan, mucha información. Pero en cuanto a Andrés y Jacobo, no mucho. Era Jacobo, hijo de Zebedeo, quien también era pescador. En Marcos 1:19 leemos esto. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Es interesante notar que en los evangelios, cada vez que Jacobo aparece, su nombre se menciona otra vez junto al de su hermano Juan. No dice su hermano, pero dice Juan y Jacobo. Jacobo parece ser el mayor de los dos. Jesús los bautiza con el nombre Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Ese apodo, de pronto, de alguna manera refleja la personalidad. Jacobo parece ser un individuo fuerte, celoso de lo justo, apasionado, ferviente. No tenemos muchas descripciones de Jacobo, pero en las pocas palabras o en los pocos lugares donde aparece, vemos algo de su carácter fuerte, de
dogmatismo. Por ejemplo, Lucas, vamos a Lucas 9:51. Allí tenemos, en Lucas 9, allí tenemos un tipo de respuesta, una reacción típica de Jacobo. ¿Recuerdan? Y sucedió que cuando se cumplían los días, versículo 51, de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Quién es este? Él, Jesucristo, quería ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? En camino a Jerusalén para su última cena, su muerte, entierro y resurrección, Jesús tiene que pasar por Samaria y envía delante a unos mensajeros para que le preparen hospedaje en una aldea samaritana. Esta es época de celebración de las Pascuas y hay muchos viajeros, peregrinos, suben, bajan a Jerusalén desde Galilea. Ustedes recordarán que los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente. Y estos samaritanos son los que son descendientes de Esaú. Eran considerados inferiores, eran considerados una raza contaminada por los judíos. Los samaritanos no adoraban en Jerusalén. Ellos rechazaban el evangelio mesiánico y no tenían ningún interés en la religión judía. Aquí vemos estos mensajeros de Jesús llegan hasta esta aldea y quieren hacer los preparativos para el Mesías, para que Jesús se hospede en esta aldea. Lo que observamos es que los samaritanos no lo reciben, ahí en el versículo 53. Al ver esto, Jacobo, como hermano mayor, sin duda toma la palabra y de acuerdo con su hermano Juan expresa estas palabras de indignación. Dice: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Piensen en eso. Eso no es una actitud muy evangelística. En contraste a Andrés, que se interesaba en traer la gente al Señor. No, Jacobo los quería incinerar. A todos esos paganos que se mueran. Señor quiere que el fuego del cielo descienda y consuma a estos inservibles seguidores de Satanás. Ellos te rechazan, quémalos de inmediato, es lo que dice Jacobo. No, para nada. No por nada, digámoslo de esta forma, no por nada Jacobo fue llamado el hijo del trueno. El Señor tenía mucho trabajo que hacer en la vida de Jacobo y de su hermano Juan. El Señor le responde, pero él volviéndose, el Señor le reprendió y dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. En otra ocasión observamos algo también distinto de este Jacobo y de su hermano. Esto es un poco más extraño. Jacobo no solo era ferviente, apasionado e insensible, sino también ambicioso. Y aparentemente observamos que esa ambición había sido heredada. Esa ambición impetuosa venía de su madre, era una ambición atrevida, un poco. Mateo 20, miren Mateo 20. Aquí leemos esta increíble narración. Mateo 20. Versículo 20. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole, y le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos, es decir, Jacobo y Juan, se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué mujer, ¿no? Pobre su esposo. Probablemente el esposo Zebedeo pasaba más del tiempo necesario pescando que lo que debería. Así estuvieran picando o no picando,
los peces, él se quedaba por allá. Sin duda era un lugar más tranquilo que la casa de la señora. Esta mujer era ambiciosa y Jacobo sin duda también lo era por su herencia. No vemos en ningún momento ni que Jacobo ni que Juan le dijeran a su madre que ese pedido era algo exagerado. El relato ahí mismo continúa diciendo: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. MacArthur dice esto de él, dice: Jacobo quiso una corona, el Señor le dio una copa. Jacobo quería poder, el Señor le dio un servicio humilde. Jacobo quería gobernar, el Señor le dio una espada, pero no para usarla, sino como instrumento de su propia ejecución. En Hechos 12 leemos que al fin de este hombre escogido por el mismo Señor para ser un apóstol, en aquel tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Qué interesante, ¿no les parece? Que quiera detener el avance de la iglesia matando a Jacobo. No mató a Pedro, no mató a Juan, sino a Jacobo, uno de los tres del círculo de los apóstoles más cercanos al Señor Jesús. Para este entonces, sin duda, Jacobo ya se ha transformado en un poderoso líder, en un instrumento del Señor, cuando ya es muerto. Este hijo del trueno había sido moldeado y formado por el Señor Jesucristo. Había sido formado como un siervo verdadero que impactó el mundo, el reino para Cristo. Con el correr del tiempo y las experiencias, Jacobo había aprendido a controlar su impulso, por supuesto, temperamento, a controlar su lengua, recausando su celo y eliminando todas las ambiciones. Observamos otra vez que el Señor toma a individuos simples, individuos comunes y corrientes, con deficiencias, con debilidades, sin atributos personales, nada que los recomiende para el servicio, los toma como son y lentamente los va transformando para que sean útiles para su obra. ¿No les anima? ¿No les anima esto? ¿Les ha llamado el Señor para servirle de alguna forma? Si es de Él, si es parte de la iglesia, si el Señor le ha salvado, Él quiere usarle y le va a ir transformando. Tal vez se ve a sí mismo como débil o inservible. No se desanime. El Señor no ha acabado su obra en usted. Además que no lo pueda lograr si no es por usted, es a través de nosotros que Él logra su obra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estos ejemplos de estos hombres que han sido para nosotros los que plantaron, los que iniciaron esta obra, los que han predicado el Evangelio en todo el mundo y por eso nosotros estamos aquí, gracias a Él, por ellos, y que además son ejemplos para nosotros de ayudarnos a entender que es simplemente tú el que obras, el que haces.